Bienvenidos al podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es un episodio muy particular porque voy a estar respondiendo consultas de oyentes. Sí, algunas que me habían quedado en el tintero y que ya te había comentado que iba a responder en algún momento y que lo voy a hacer hoy, porque voy a responderle a Romina Einstein y a Fernando Loisio sobre plantas, sobre macetas, pero pensado en terrazas y en balcones. Y aprovecho también para saludar a Rita, a Miriam Docampo, Romina Vence y Verónica Knop, que nos han dejado sus saludos, a la licenciada Andrea Zuccari, presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Hortícola. Y ahora sí, quiero comenzar el episodio, tengo muchos tips para compartir contigo. Quiero también agradecer a Enzo y a otras personas suscriptoras del podcast, suscriptoras de mis correos todas las semanas, también suscriptoras del boletín de novedades de Fernando, que se van sumando a esta academia que tenemos, Jardín GPT, Academia en Audio, cuyo enlace te voy a dejar en las notas del episodio, y que nos han comentado que lo están utilizando para ir completando sus conocimientos, personas que se están formando como jardineros profesionales y además que lo están utilizando para tomar los textos que están en la versión premium y transformarlos en material para sus propias clases. Así que muchas gracias a ellos y te invito a que te suscribas y que vayas aprendiendo todos los días de la semana algo nuevo para tener tu jardín más lindo cada día. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces a responder las preguntas. Voy a empezar por la de Romina, que me dice: hola, siempre viajo escuchándote, y me cuenta que se va a mudar de un departamento con patio a uno con terraza y quiere que le recomiende cómo aprovechar mejor el espacio y los recursos si utiliza maceteros enormes o cajones de madera. Primero veamos pros y contras del tamaño, más allá que sea una jardinera o una maceta. Los pros de utilizar macetas o jardineras de gran tamaño nos van a permitir colocar más especies dentro del espacio de ese contenedor. También van a requerir de que estemos menos pendientes del riego, porque al tener más tierra van a poder retener mejor la humedad y eso va a hacer que la frecuencia de riego sea menor. Otra es la estabilidad. Los maceteros grandes son menos propensos a que los volquemos, ya sea nosotros, una mascota o el viento. Recordemos que al estar en un balcón o en una terraza, también se está expuesto a las corrientes de aire o viento, como suele ocurrir en Mendoza con el sonda. Otra de las ventajas es el aislamiento, porque van a proveer una mejor protección a las raíces frente a las fluctuaciones de las temperaturas. Y también, desde el punto estético, podemos considerarlo como que pueden ser usados para declarar nuestra intención, colocar un punto focal dentro de la terraza debido a su tamaño y a la presencia de la misma. Ahora sí ponemos atención a las contras o a las desventajas de las macetas de gran tamaño. Tenemos que hacer hincapié en el peso. Mientras más grande van a tener más tierra y van a retener más agua, y eso lo tenemos que tener presente para saber si la estructura lo va a soportar. También vamos a tener como aspecto negativo, desventajoso la movilidad, porque una vez que lo ubiquemos, cuando hayamos colocado la tierra, las plantas, va a ser muy difícil que lo estemos moviendo del lugar, salvo que le coloquemos esas estructuras debajo con rueditas para poderlo desplazar y también que nos permitan realizar la limpieza de ese balcón o de esa terraza. Por otro lado tenemos el costo, que a menudo van a ser mucho más caros que los maceteros pequeños, y finalmente tenemos que estar muy atentos a cuando hagamos la plantación de asegurarnos que tengan un buen drenaje, que el drenaje no esté obstruido. Ahora comparemos macetas o maceteros con jardineras. Los maceteros nos van a dar cierto grado mayor de flexibilidad porque lo vamos a poder mover, lo vamos a poder cambiar de ubicación más fácilmente que las cajoneras y más si estas están ya adheridas a uno de los laterales o a alguno de los costados de nuestra terraza o balcón. Con respecto a la variedad estética, en el mercado existe una amplia gama de diseños, de materiales y de acabados disponibles. Si comparamos el aspecto del drenaje, suelen tener un poco mejor de drenaje que las jardineras por el diseño mismo del contenedor.
y como normalmente tienen paredes gruesas, podemos decir que ofrecen un buen aislamiento para las raíces frente a las fluctuaciones de temperatura, como te había mencionado recién, comparándolas con tamaños menores. El costo suele ser elevado y sobre todo cuando entramos a elegir aquellas que tengan un acabado, un diseño más elaborado. Y como el espacio disponible para colocar plantas no suele ser muy amplio, eso nos va a limitar en la cantidad de plantas que podamos colocar en cada contenedor. Ahora bien, las cajoneras grandes o las jardineras nos van a permitir ser más eficientes en el uso del espacio porque nos van a permitir también una distribución uniforme de la vegetación, nos van a permitir quizás utilizar al máximo todo ese espacio disponible que tengamos. También son una opción versátil, ya que son ideales para crear un jardín más estructurado, nos van a permitir dividir espacios dentro de la terraza y hacer configuraciones bastante atractivas, sobre todo cuando las dimensiones del espacio nos permiten ser creativas. Con respecto a la estabilidad, suelen ser menos propensas a ser volcadas por el viento o por los animales que las macetas. Como contra tenemos que una vez que las instalemos van a ser muy difíciles de mover, que algunos modelos pueden llegar a ser realmente costosos y especialmente cuando se requiere de una instalación profesional de las mismas. El peso suele ser también elevado, pero tenemos un punto a favor, es que nos va a permitir jugar con mayor cantidad de plantas al momento de diseñar esa jardinera. Entonces, Romina, te puedo decir como conclusión de todo lo que he venido hablando, que si buscas flexibilidad y una estética variada, tal vez los maceteros de gran tamaño pueden ser la mejor opción para ti. Pero por otro lado, si lo que deseas es maximizar el uso del espacio, crear divisiones o estructurar tu terraza, esas cajoneras de madera grande van a ser la elección acertada. Y antes de comenzar a responderle a Fernando, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en España. Así que si buscas macetas, como es el tema que estamos tratando hoy, las vas a encontrar allí. Si necesitas todos aquellos insumos para que las plantas crezcan sanas y fuertes, también los encontrás allí. Y además te hacen el envío a toda la península ibérica. Te recuerdo, personalgardenshopper.es. Y ahora sí, entonces, Fernando, llegó el turno de responder tu consulta para ese balcón que mira al este, que mira al río ahí en Buenos Aires y que tiene unas dimensiones bien interesantes. Me comentabas que son 27 metros cuadrados. Primero lo que voy a hacer es, tanto para vos como para el resto de la audiencia, comentarte algunos detalles que tendrías que tener para poder hacer esa composición dentro del balcón o una terraza. E iremos viendo algunos ejemplos de plantas que se pueden utilizar. Dentro de las recomendaciones sobre la composición de plantas, hablemos primero de las formas. Lo aconsejable es utilizar una mezcla de formas verticales, como puede ser el bambú, un equisetum o los cipreses esos pequeños, combinarlo con algunas formas esféricas, como la que te puede dar el boj con su poda o el azarero, conocido también como Pittosporum, y sumarle a esto algunas formas colgantes o rastreras que podrían ser, por ejemplo, alguna de las tantas tradescantias que podés encontrar en los viveros, con hojas variegadas, con hojas de color morado, o reemplazar estas por alguna de las tantas rastreras que se utilizan para cultivarlas a pleno sol, porque toda esta selección que hagas va a depender de la insolación. El otro día estuve trabajando en un balcón acá en la ciudad de Mendoza, a pleno centro, que miraba hacia el oeste, punto cardinal en el cual el sol es más intenso, sobre todo en el verano, pero al estar en un segundo piso, la copa de los árboles de la vereda lo protegían y la selección de plantas van a ser más acorde a las de interior, aquellas que llamamos de interior. Continuando con las recomendaciones, hablemos de los tamaños. Combina plantas altas para dar estructura, para dar privacidad, con plantas de tamaño medio y bajo para llenar y para dar textura. Con respecto a los colores, podés considerar una paleta de colores armoniosa en donde aquí tenés dos caminos más fáciles de seguir. El primero es de los colores complementarios.
por ejemplo, el morado y el amarillo. O colores análogos como pueden ser los colores cálidos, rojo, naranja y también el amarillo. No olvides que el verde también tiene mucha variedad de tonos y la vas a usar como la base de esta composición. Por último nos queda hablar de las texturas. Aquí te sugiero que combines hojas lustrosas con otras color mate, algunas hojas grandes con otras finas y delicadas. Recordá que utilizar hojas grandes nos da una sensación de que el espacio se nos achica, de que es más íntimo. Las hojas chicas, por el contrario, nos dan una sensación de amplitud, como que están más lejos. Entonces podés ir jugando, tenés 27 metros cuadrados para ir colocando muchas plantas, ya sean en jardineras o en macetas, y de acuerdo a la cantidad de sol que tengas, porque me imagino ese balcón en donde tenés el sol de la mañana hasta cerca del mediodía, y a partir del mediodía ya tenés sombra en ese lugar, con lo cual podrías colocar fucsias como plantas colgantes que van a producir muchas flores de colores, de varios colores. También podrías colocar begonias que van a tener flores vibrantes y que se van a adaptar a esa sombra parcial. Recordá que si la planta necesita más sombra, colocala más cerca de la construcción, y si necesita más horas de sol, más cerca del borde de ese balcón. Si querés, podés también armarte un jardín vertical con algunos helechos, con otro tipo de plantas también, como el colchón de novia, el licopodio, para ir cubriendo también paredes con tonos verdes. Y volviendo a una exposición más soleada, tenés toda una gama de geranios para utilizar. Geranios y malbones, que son plantas muy agradecidas, muy curtidas, con una variedad de colores, con flores simples y dobles, algunas más perfumadas que otras. Lo importante es que recuerdes que el diseño siempre debe reflejar tus gustos y tus necesidades personales. Que no tengas miedo a experimentar y sobre todo a que disfrutes de todo este proceso creativo, cuidando de ese espacio verde en tu balcón. Y con esto me despido, espero que haya sido de tu agrado. Agradezco a quienes se toman ese ratito para dejarme su mensaje, para dejarme su consulta. Te invito a vos, si no lo has hecho, a que lo hagas, que además me dejes el me gusta, que compartas el episodio para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Muchas gracias a todos ustedes, nos estamos encontrando la semana que viene en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.